Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 7 de junio de 2023 y esto es La Contracrónica. La semana pasada ingresó en una penitenciaría federal situada en Texas Elizabeth Holmes, fundadora de la empresa Theranos y protagonista de uno de los mayores escándalos corporativos de los últimos años. Holmes fue declarada culpable hace año y medio por un jurado de engañar a los inversores de su empresa, una startup californiana ya desaparecida que afirmaba haber revolucionado los análisis de sangre. Meses más tarde, en noviembre del año pasado, un juez federal la condenó a 11 años y 3 meses de cárcel. Holmes recurrió a la sentencia para retrasar su ingreso en prisión, pero de nada le valió. El juez decretó que antes del 30 de mayo tenía que presentarse en las puertas de la cárcel. Aparte de eso, tendrá que pagar 452 millones de dólares a las víctimas del fraude. La caída de Holmes, la empresaria de moda en Silicon Valley hace menos de 10 años, estuvo provocada por una serie de reportajes que publicó el Wall Street Journal entre los años 2015 y 2016. El diario neoyorquino detalló cómo la máquina de análisis que había patentado Theranos no solo no funcionaba, sino que además ponía en riesgo la vida de los pacientes. Theranos negó rotundamente lo que contaba el Journal y amenazó al periódico con acciones judiciales que quedaron en nada. Entretanto, hizo desaparecer pruebas y se apresuró a llegar a un acuerdo con los que habían invertido millones de dólares en la empresa y también con los reguladores federales. Pero el acuerdo no evitó el juicio. Holmes y su socio, el programador pakistaní Sunny Balbani, fueron encausados en junio de 2018 por 9 cargos penales y 2 de conspiración. Ambos negaron de plano haber hecho nada mal, pero la empresa se vino abajo rápidamente. Solo 3 meses después se disolvió en medio de un gran escándalo, ya que gente muy significada de la política y de las finanzas había apoyado a Theranos y especialmente a su fundadora, a quien tenían como una especie de genio empresarial de nuestro tiempo, al mismo nivel de Steve Jobs o de Jeff Bezos. La prensa adoraba a la empresa de Holmes y a la propia Holmes. En su mejor momento, justo antes de que estallase el escándalo, la revista Time la incluyó entre la lista de las 100 personas más influyentes del mundo. La revista Forbes, por su parte, le concedió un premio y la colocó en su lista de las mujeres más poderosas del planeta. La cadena Bloomberg no quiso quedarse atrás y le franqueó la entrada al exclusivo ranking de los 50 más influyentes, cuando no había cumplido Holmes aún los 30 años. Holmes estaba muy bien conectada y se había fabricado incluso un personaje público. Se presentaba como una persona fría, inteligente, distante, siempre vestida de negro. Esa imagen cuidadosamente trabajada la catapultó a la fama. No era para menos, el sistema que había creado para hacer análisis de sangre era revolucionario. Bastaba con unas gotas de sangre que una máquina diseñada al efecto se encargaría de analizar en poco tiempo y arrojar resultados. Los inversores se entusiasmaron empujando a la empresa a una valoración altísima, de más de 10.000 millones de dólares en su momento álgido. Gracias a eso, Holmes se convirtió en una multimillonaria muy joven, jovencísima de hecho, de menos de 30 años. En 2015 su patrimonio ascendía a 4.500 millones de dólares y su compañía se la rifaban empresarios, periodistas, universidades, políticos y grandes inversores. Todo, el dinero y la fama, se evaporaron en solo unos meses. Pues bien, para hablar de este escándalo, de este tema tan interesante que tanta tinta ha hecho correr en los últimos años, vuelve hoy a la Contracrónica Andrea Martos, que está de visita en Madrid y que conoce el tema de Theranos muy a fondo. Os traigo un tema hoy del que en España, por desgracia, no se ha hablado mucho, a pesar de que se trata de un tema interesantísimo, que ha dado pie, entre otras cosas, a infinidad de noticias, a muchísimas horas de televisión, en prensa ha salido un montón, e incluso a algunos documentales, que es el escándalo este de Theranos. Hay uno, por cierto, en HBO Max, lo tenéis en español, está disponible por si queréis verlo, que se estrenó hace no mucho tiempo, era cosa de un par de años, que es esta historia de Elizabeth Holmes, es una
ahora mismo es una presidiaria porque está en la cárcel desde hace una semana, pero si hablásemos de ella en lugar de en 2023, en 2013 o en 2014, tendríamos que hablar de ella en términos encomiásticos, porque lo que decía la prensa en aquel entonces de Holmes era todo bueno, no tenía ni una cosa mala de la que se le pudiese acusar, más bien al contrario, se hablaba de ella porque había inventado una máquina casi milagrosa. Bien, luego todo se supo a raíz de una exclusiva, como os contaba antes en la introducción del Wall Street Journal. Yo lo empecé a seguir en torno al año 2015-2016 cuando salió. Al principio no me causó mucha impresión porque no sabía muy bien de qué iba el tema este de Teranos, luego ya me enteré y dije, bueno, qué temazo tenemos aquí, y algunos dudaron incluso de que la justicia terminase triunfando, cosa que ha sucedido porque esta buena mujer pasará los próximos 11 años de su vida en la cárcel y las sentencias en Estados Unidos se cumplen. Bien, pues otra persona a quien le gusta mucho esta historia de Teranos y la propia Elizabeth Holmes, todo este culebrón, podríamos llamarlo así, toda esta telenovela empresarial es Andrea. Andrea la conocéis bien porque durante la pandemia especialmente pasó muchas veces por la contracrónica. Andrea, como bien sabéis los habituales, es bioquímica, pero no solo se conforma con serlo, mantiene desde hace ya un montón de tiempo una de los boletines, de las newsletters que se dice en inglés, más populares de Cambridge. Cambridge es la capital europea del sector biotecnológico y ella tiene una newsletter, un boletín que es semanal, que se llama Cambridge Biocapital. Lo mantiene ella sola, empezó aquello como una afición en la que se habla pues de las inversiones en biotecnología, en Cambridge es donde está, no toda, pero buena parte de la industria biotecnológica en Europa, y esa es la razón por la cual el boletín le puso ese nombre, Cambridge Biocapital, porque habla de eso mismo. En Cambridge Biocapital podría haber aparecido, de haber nacido este boletín hace 10 o 12 años, podría haber aparecido Elizabeth Holmes y el propio Teranos, ya que levantaron muchísimo dinero, cientos de millones de dólares en sus mejores momentos. Bien, pues la tengo en persona, no por teléfono, porque está de visita en Madrid y eso nos va a hacer las cosas mucho más fáciles. Muy buena, Andrea, ¿cómo estás? Muy buenas, Fernando. Un placer estar de nuevo por la Contracrónica contigo y con todos los contraescuchas. Bueno, este tema de Teranos, del que ya habíamos hablado más de una ocasión, la duda que teníamos era si al final iba a entrar esta mujer en la cárcel. Y ha entrado en la cárcel. No era una duda menor, porque desde luego ella puso todo de su parte para intentar convencer a los jueces, además de con lo que ella entendía que serían los hechos, con todo un abanico de pequeñas excusas o caramelos para endulzar esa figura tan seria y tan amarga incluso que había dado años antes y que le había salido tan bien. Se llegó a decir que incluso se había quedado embarazada porque eso implicaría que el juez se tomaría... Embarazada llegó a estar, ha tenido 2 hijos, si mal no recuerdo. Pero en su momento se le acusó de quedarse embarazada o ajustando el timing, si quieres, para intentar influenciar a los jueces. Evidentemente esto no se ha probado, no se le ha preguntado a la propia Elizabeth Holmes en particular, pero bueno, sí que es verdad que conociendo el personaje puede haber algo de estrategia en el timing de toda la operativa. Es un artista, o se ha demostrado como un artista, porque a pesar de que la condena la tiene desde noviembre del año pasado, ha conseguido retrasar su entrada en prisión, que es una tontería, porque al final vas a entrar. Cuando antes te quites ese trámite, pues da igual que lo hagas antes o después, pero es mejor hacerlo antes, ¿no? De hecho, tenía que haber entrado, lo leía en el Journal el otro día, el 23 de mayo, pero convenció al juez, que un juez federal le dijo que tenía que buscar quién iba a cuidar de sus hijos, porque tiene 2 hijos de muy corta edad, se quedó embarazada a raíz o poco después de este escándalo, y el juez le concedió una semanita más, pero le dijo ni una semana más. El día 30 está usted en la puerta de esta penitenciaria de Texas, que según he podido leer, una penitenciaria muy suave, es decir, que no es una prisión de alta seguridad ni nada de eso. El delito que ha cometido, que han sido varios, pues es grave, pero no tan grave como para que la encerrasen en un penal de máxima seguridad. Bien, vamos al principio porque tú y yo, Andrea, hemos hablado mucho del tema de Teranos y además, pues a ti te interesaba, a mí también, y la historia es muy buena. Da para incluso una película. Ya lo creo, y una de mucha acción. Me comentaba Alberto Garín, que se lo comentaba hace un rato, que me llamaba por teléfono, y ¿de qué vas a hablar? Digo, pues nada, de esta historia de Teranos. Y claro, Alberto lo conoce, cualquier persona medianamente, culta o leída, conoce esta historia de Teranos y de Elizabeth Holmes, y me ha dicho, bueno, piénsalo, Fernando, en 12 años está de vuelta en la calle, y entonces firma con algún estudio de Hollywood un biopic, y con esto recupera todo lo que ha perdido. Eso sí se acuerdan de ella.
que no Sobre todavía todo, está por ver. 12 años son muchos años. Claro, la historia per se es tan buena que daría para. Pero es que de esta historia, a no ser que acepte ser la megavillana, perfil que ella siempre se ha opuesto. Es decir, nunca ha aceptado, bueno, aquí me han pillado, vamos a recoger las cosas y vamos a aceptar el papel de, oye, yo he sido la que he conseguido estafar a todos estos inversores ricos y poderosos en vuestras narices. No, ella nunca ha aceptado esa cara mala. Claro, si se mete a hacer una película y quiere pintar de ser en cierto papel angelical, no sé yo si la factura va a ir también. O hace ya el guión, o si no, se puede ir olvidando. Claro. Porque en este documental de HBO Max no queda como precisamente un alma de la caridad, ¿no? Y no le faltan razones. No, y está muy bien documentado ese documental. Bueno, tú lo has visto, el documental de HBO, y le hemos hablado sobre él. Bien, vamos al principio. Elizabeth Holmes, que tiene, pues es que es jovencísima, tiene solo 39 años. Nació en 1984, así que empezó muy joven, estudió en Stanford, pero dejó la carrera a la mitad y se largó, lo cual no tiene nada de malo. Muchas veces en la universidad lo único que se hace es perder el tiempo, sobre todo si se tienen buenas ideas y se quieren poner en práctica, e hizo lo que muchos estadounidenses, pues con una gran idea se mudó a Silicon Valley, a la bahía de San Francisco, y una de esas y esa gran idea que ella tenía, insisto, esta mujer empezó a brillar cuando tenía menos de 30 años, ahora tenía casi 40, pero estamos hablando de hace unos 12-13 años. La idea que traía era un laboratorio móvil, nada, no de tamaño de bolsillo, pero pequeñito, de un precio asequible, en el que pinchándose, además la publicidad que hacían era eso, pinchándose con una aguja en el dedo, era una gotita de sangre, eso se metía en una capsulita muy pequeña, y la capsulita parecía casi sacada de una película de ciencia ficción. Iba a la máquina, se metía en la máquina, y la máquina te hacía un análisis completo, en cuestión de minutos. Así es, eso era por lo que se vendía. Pero si me permites, Fernando, antes incluso de evaluar la naturaleza de la idea que ellos proponían o de la tecnología que decían estar desarrollando, vayámonos a algo que tú has mencionado y, como bien sabes, el demonio está en los detalles. Se habla muchas veces de estos, los famosos college dropouts, estos estudiantes que, especialmente en las universidades de la Ivy League en Estados Unidos, deciden dejar la carrera porque entienden que tienen una idea, que tiene muchísimo potencial y que les compensa más desarrollar esa idea y convertirla en una empresa que continuar estudiando y eventualmente montar esa empresa. Si bien esto, pues bueno, puede tener un mérito para según qué tipos de empresas y, pues bueno, no es un problema. En el caso de las empresas relacionadas con biotecnología, quizá este sea el primer punto en el que se diferencia de otros casos, y es que para desarrollar una tecnología que tiene que ver con procesos bioquímicos, de ingeniería química, de biología molecular, no basta con tener una intuición correcta y de rodearse, digamos, de un equipo que después vaya a desarrollar, te pongo por ejemplo, un software en concreto, una plataforma de entrega a domicilio en concreto, con unas características en concreto, con un diseño de marca concreto. En este caso, y en todos los casos que se pueden parecer a este, el conocimiento técnico necesario, siquiera para tener esa intuición, es brutal. Se requiere entrenamiento específico para desarrollar siquiera esa intuición, no digamos después la tecnología. Por una razón sencilla, y es que siquiera, y te lo voy a bajar mucho a los detalles, siquiera para empezar el proceso, para patentar una tecnología que hayas podido desarrollar, tienes que entender un documento de patente, tienes que entender literatura científica. Una pregunta, ¿cuál era la formación técnica precisa de Elizabeth Holmes que había recibido cuando se dispuso a montar Theranos? ¿Cuánto dirías que había recibido? Bueno, ella estudió una carrera llamada Chemical Engineering, es decir, ingeniería química, que no sé muy bien en qué consistirá, pero vamos, supongo que para trabajar en refinerías de petróleo y cosas así, ¿no? Sí. Y eso era lo que ella estudió, parcialmente porque no terminó la carrera. Y a partir de ahí, de hecho creo que leí, cuando estaban haciéndole aquellos perfiles tan demoledores en el Journal, que ella había empleado el dinero de la matrícula de su último año de universidad, lo había empleado para pagar su primera empresa. Correcto. La primera que montó, que tenía, era nada, era una niña prácticamente, tenía 19 años, creo, o 20. Si no, sí, creo que fue en 2003 o 2004, para montar la primera de sus empresas. Se fue a California, bueno, ella ya estaba allí en Stanford, pero vamos, a la zona de las empresas y lo montó, pero no tenía propiamente, no era bioquímica como tú.
Es decir, no pertenecía a ninguna rama del ámbito biosanitario. Bueno, por ponerle un número, Elizabeth Holmes recibió 2 semestres, que realmente no son 2 veces 6 meses, sino al final es en términos universitarios mucho menos tiempo, de formación remotamente relacionada con el ámbito bioquímico, de diagnóstico, de biología molecular, etcétera, de lo que puede ser una carrera introductoria, es decir, que no es un postdoctoral, no es un doctorado en una cosa concreta. Los 2 primeros cursos de una carrera introductoria a algo relacionado con las ciencias de la vida. Ese era el conocimiento serio que Elizabeth Holmes disponía para crear una empresa que decía iba a revolucionar la manera en la que se realizaba el diagnóstico clínico. De hecho, lo llamó, en origen, la empresa se llamaba Curas en Tiempo Real. De hecho, hay un hecho curioso. La empresa se llamaba, como bien dices, originariamente Curas en Tiempo Real, Real Time Cures. Pero por una errata, al registrar el nombre de la empresa, estos primeros empleados se registraron o se emplearon en una empresa llamada Real Time Courses, es decir, maldiciones en tiempo real. Este era el destino de esta empresa Theranos. Fue una maldición al final. Eso sí, no fue en tiempo real, porque la maldición tardó unos cuantos años en llegarle. Otro desde hecho que notable. ellos fundan la empresa, que debió ser eso, 2003-2004, hasta que le cae la maldición, que es en 2015 a finales, cuando el Journal lleva su primera historia. Han pasado más de 10 años. La empresa, de hecho, estuvo operando del orden de unos 15 años aproximadamente. Lo cual también hace que podamos un poco levantar la ceja, porque ¿cuánto tiempo tardó una empresa que era abiertamente fraudulenta en caer definitivamente? Es decir, esto no fue, y vemos casos con cierta frecuencia en la prensa generalista, una empresa levanta tanto dinero y los fundadores se lo gastan en fiestas. Bueno, pues la cuestión ha durado 9 meses, los inversores se han dado cuenta del error, los fundadores son un fraude, la empresa nunca ha existido y ha financiado unas fiestas fantásticas. Esto duró 15 años. Ha sido una caída muy, muy, muy a cámara lenta. Bueno, tan a cámara lenta que consiguió su primera ronda de financiación en 2004, lo acabo de mirar, y recaudó $6 millones. Correcto. Tenía 20 años. Muy pronto y con muy poca base. Pero Tú bueno, sabes cómo funciona esto, Andrea. Tú estás llevando todas las semanas empresas en Cambridge Biocapital y sabes lo que consiguen levantar, que, bueno, pues en Cambridge sí se levantan $6 millones y más que eso, pero que levantar $1 millón es complicado y tiene que haber detrás un proyecto muy sólido. claro, es que La gente no te da el dinero por tu cara bonita. No, en absoluto. Y que no nos engañe la cifra. Para una empresa del sector biotecnológico o de ciencias de la vida en general, una primera ronda de financiación de 6 millones es una buena noticia, pero no es una cantidad desorbitada. Es decir, no fue que muy rápido levantasen muchísima financiación y sea un número desorbitado al principio. No, era un número que, bueno, razonable si hubiera habido efectivamente lo que se decía que había. Pero aquí tenemos el primero de los, quizá no el primero, ya van unos cuantos en apenas unos minutos de programa, o uno de los primeros hechos notables. Si bien es cierto que en estos casos puede ser que las primeras rondas de inversión, especialmente pequeñas, no de 6 millones, quizá de algunos cientos de miles de euros, se levanten entre esto que se llama Friends, Family and Fools, es decir, entre un poco los amigos, los que te conocen, al final estás empezando a desarrollar esa tecnología o esa invención y tampoco tienes suficiente como para convencer a inversores profesionales de que lo que estás haciendo tiene sentido. Y necesitas un poco tirar de la caridad de los que ya te conocen como persona o como fundador para poder empezar a desarrollar esa tecnología. En este caso, no era una cifra de Friends, Family and Fools, era una cifra de inversores profesionales. Sin embargo, ninguno de estos inversores, ni el primero, ni ninguno de los sucesivos, eran inversores especializados, profesionalizados en el ámbito de lo que se conoce en el mundillo como biotech o ciencias de la vida, biotecnología. Eran inversores de tecnología, inversores o fundadores de empresas exitosas anteriores, que después, por las conexiones de Elizabeth Holmes personales, profesionales y por todo el perfil que ella construyó a su alrededor, acabaron siendo también políticos, activistas, pero nunca hubo inversores profesionales del ámbito biotech. Y esto es notable. Quizá por esta razón, algunas de las preguntas relevantes no se hicieron.
El nombre de la empresa, que se lo puso poco después de crear lo de curas en tiempo real, es Theranos. Theranos es una mezcla de es juntar las palabras therapy, es decir, terapia, y diagnosis. Era la idea que tenía ella, ¿no? Una máquina o un sistema que sirva para hacer diagnosis rápida y que por lo tanto se pueda adoptar una terapia lo más rápido posible. Como bien sabes, en medicina el tiempo es fundamental, ¿no? Y era ella lo que estaba vendiendo, ¿no? Voy a revolucionar esto porque voy a crear una máquina que sea el equivalente, pues no lo sé, al iPhone o al smartphone de los análisis de sangre. Esto era lo que ella quería crear, efectivamente, pero tenemos que también poner el contexto y tras este paréntesis pasaremos a hablar de la invención en sí, o de la ausencia de, mejor dicho. Pongámonos en el contexto del país en el que esto sucedía. En el fondo, algunos de los socios comerciales de Theranos eran empresas, como podría ser aquí, imagínate que se vendiesen en España test de diagnóstico en supermercados que todos conocemos, puede ser pues un Mercadona, un Día, un Aldi, un Lidl, con esa facilidad. Eso en el contexto del sistema de salud de Estados Unidos, en el que lo que puede ser aquí un simple test que vas a la Seguridad Social, te lo haces y a los 2 días tienes el resultado con tu cita correspondiente. En Estados Unidos no necesariamente es así, o es más caro, o funciona de otra manera, o no es tan accesible para todo el mundo, etc. Entonces, digamos que esa revolución que Elizabeth Holmes prometía sonaba de manera distinta y más apetecible a los ojos de los inversores norteamericanos por el contexto del sistema de salud que tienen allí. Aquí habría sido un poco distinto, porque para sobrepasar el estado del arte de los diagnósticos clínicos no habría bastado simplemente con decir podemos hacerlo más barato. Bueno, es que ya están los sistemas de salud públicos cubriendo más o menos esa casilla. Luego la innovación habría tenido que ir más allá. Dicho esto y puesto en el contexto de realmente qué era lo que estaban intentando hacer, vamos a hablar un poco de la... ¿Es posible hacer lo que ellos al menos decían que querían hacer? Teóricamente es posible, es decir, no es imposible pensar que en la información contenida en una gota de sangre o en unos pocos microlitros de sangre pueda haber información suficiente para diagnosticar un rango de enfermedades si las hubiera. Ahora bien, esta idea Elizabeth Holmes no era ni la primera ni la última que intentó trabajar en ello, es decir, como idea no es particularmente revolucionaria y te diría que tampoco es especialmente apetecible. Hay muchísimas empresas, de hecho es toda una, como se conoce en el mundillo, toda una vertical, todo un grupo de empresas que se dedican específicamente a desarrollar herramientas que mejoren el diagnóstico. ¿En qué sentido? Haciéndolo más fácil, intentando evitar que no haya agujas de por medio, intentando que los parámetros que mide sean más fiables, que sean más representativos en más grupos de población, pero todos estos son distintos parámetros que distintas empresas en Estados Unidos, en Europa, en otros países, se están intentando valorar y se están intentando, digamos, combinar a la hora de establecer un nuevo sistema de diagnóstico, utilizando sangre, saliva y algunos otros, en fin, depende un poco de a dónde se dirija la empresa. Es decir, la idea no era nueva, la metodología o la aspiración tampoco era nueva, tampoco había nada de revolucionario en intentar conseguir más enfermedades en esa gota de sangre o diagnosticar más enfermedades con una sola gota de sangre. En el fondo, lo notable de su idea era la magnitud de lo que aspiraban a hacer. Decían que querían diagnosticar más de 200, o potencialmente diagnosticar más de 250 patologías con una sola gota. Bien, esto no se consigue, digamos, no hay un sello que te diga a partir de ahora puedes diagnosticar con tu tecnología para todas estas enfermedades. Es decir, no se aprueba de manera colectiva, hay que ir una a una. Cuando se descubrió efectivamente que esto era un fraude, ¿sabes para cuántas de esas 250 consiguieron finalmente probar que eran capaces de realizar un diagnóstico mínimo? ¿Cuántas? Una, y era el diagnóstico de herpes. Y además ni siquiera lo hacía la máquina, lo hacían en el laboratorio del modo tradicional. Efectivamente, de hecho esa es la segunda parte que ahora vamos a ella. Era de las 250,
solamente una, y una que es como si lo ponemos en la comparación en otra industria, es como si estás diseñando un Fórmula 1 y lo único que consigues probar es que el coche arranca. Fenomenal, ya tenemos algo, pero hombre, para competir en carreras de Fórmula 1 a lo mejor no estamos. Al punto que tú ibas, ni siquiera esa la habían conseguido diagnosticar con su propia tecnología, sino utilizando la tecnología que estaba disponible, conocida en el estado del arte de los métodos diagnósticos. Es decir, esa sí la habían conseguido, pero no era utilizando la máquina que decían que iba a revolucionar el estado de los diagnósticos. Una máquina muy bonita, por cierto. Si acaso era lo único. Sí, muy bonita. Podéis buscarla en internet, buscad Theranos Machine o máquina de Theranos o algo así. Veréis una máquina de color negro, del tamaño aproximadamente de aquellas impresoras láser antiguas, más o menos, ya he dicho antes, no de bolsillo, pero sí muy portátil, con una pantalla de cristal líquido de lo menos 10 o 12 pulgadas en su parte frontal, en el que salía un cajoncito, todo muy apañado, todo muy Apple. Sí. Parecía diseñado por la misma Apple. La propia Elizabeth Holmes se intentaba comparar o intentaba que permease esa narrativa de que ella era la nueva Steve Jobs, desde su apariencia hasta el diseño que tenían de la máquina. Y decías, bueno, yo veo esto y entonces casi, si no sale muy cara me la pongo en casa, ¿no? Y me puedo ir haciendo análisis de vez en cuando, porque es todo tan fácil, es simplemente, tengo una pantalla, no mucho más difícil de manejar que un teléfono normal, abro el cajón, me pincho el dedo, meto la gotita en la probetita esa minúscula, lo coloco en el cajón, supongo que habría que darle algún tipo de rutina y me va a decir lo que tengo. Claro, es que nada de eso sucedía. Claro, pero lo que estaban vendiendo era eso. Era más la democratización, por fin, de los análisis, lo va a poder hacer cualquier persona, va a apoyar al tercer mundo, que se podrá llevar esto a África, a los países más necesitados. Claro, aquello era un caramelo que no tardaron en comerse entero y masticarlo gente muy poderosa. Claro. Conoció, por ejemplo, a George Shultz, que había sido, secretario del Tesoro con Nixon, un hombre ya mayor, había sido también secretario de Estado con Reagan en los años 80, un hombre poderoso en Washington a pesar de su edad, pero un hombre influyente. Shultz, por cierto, murió hace solo un par de años, que estaba ya, y murió creo que fue con 100 años, así que conoció a esta mujer con 80 y tantos o 90 años. Y Shultz, un tipo que había estado, en fin, que llevaba allí manejándose muy bien por Washington desde tiempos de Nixon, pues nada, le abrió un montón de puertas. Se metió además en el consejo directivo y esto le permitió que ella conociese a prácticamente todo el mundo. El resto, y no diré que la parte, digamos, técnica de su empresa, que era un desastre sin más, no hacían nada de lo que prometían, pero desde el punto de vista de imagen supo crearse un personaje, algo parecido a lo que había hecho Steve Jobs 30 años antes. De hecho, vestía muy parecida. Claro. Con el jersey negro. Efectivamente, la parte de la creación de narrativa para vestir, nunca mejor dicho, la ausencia de propiedad intelectual realista, de derechos de libertad de operación, etcétera, sí que supo vestirla muy bien. Aquí ya entra un poco en debate quiénes fueron esos inversores y cómo se dejaron seducir por esta idea, porque por mejor que suene la idea per se cuando te la cuentan, no se invierten 6 millones en base, o no se deberían por lo menos, 6 millones de dólares en base a una conversación de café. Necesitas ver los datos, los resultados técnicos, cómo de bien se realizan esos análisis. Si tú sabes, es decir, si tú le das a esa máquina una muestra a la que tú previamente has diagnosticado, digamos, 10 aspectos distintos, ¿cuántos de esos la máquina sabe acertar? Bueno, uno de esos inversores, esta es otro de los giros inesperados en el caso de Theranos. Uno de esos inversores fue Rupert Murdoch. Rupert Murdoch se gastó en esta empresa, nunca mejor dicho, porque lo gastó, nunca lo recuperó, 100 millones de dólares, personalmente, de su pecunio personal. Y quien destapó el escándalo fue el Wall Street Journal, cuya empresa matriz es News Corporation, es decir, la empresa de Rupert Murdoch. Esto viene a decirnos mucho de la prensa estadounidense. No tienen miedo a sacar los trapos sucios de una empresa en la que ha invertido el dueño de su propia editora. Tal cual. De hecho, el propio periodista reconoce, además de haber escrito el libro más famoso que se ha publicado sobre el caso, porque fue este mismo periodista el que descubrió el asunto, que como bien dice se publicó en el Wall Street Journal, el propio periodista reconocía que al principio
Elizabeth Holmes intentó presionar a Rupert Murdoch para que presionase a su vez al periodista vía el medio de comunicación para que la historia no saliese. Bien, esto no sucedió, al contrario, el Wall Street Journal le dio toda la cobertura que pudo y un poco más, y el periodista entiendo que sufriría presiones de toda clase, incluso le llegaron a hacer algunos de los empleados más creyentes en la propia Elizabeth Theranos, le llegaron a hacer canciones, le pusieron motes, todo para intentar desacreditarle. Pero bueno, el caso era tan sólido y tampoco tan complicado de ver, porque una vez que te has negado a mostrar de cualquier modo cómo funciona la máquina que constituye el valor fundamental para tu empresa, ¿qué queda? Es que no nos olvidemos. Una de las cláusulas principales que ponía Elizabeth Holmes a sus inversores, además de no perder, la primera de ellas, no perder nunca el control de la compañía, es decir, siempre tener más del 50% de las acciones, era jamás desvelar cómo funcionaba esa máquina. Es tan increíble a ojos de alguien relacionado profesionalmente ni mínimamente con esto, que parece inconcebible que alguien así accediese a invertir no 6 millones, 6 euros. Tenía una credibilidad sin límites en torno al año 2013-2014. Se presentaba en los foros más importantes. Comentaba antes algunos de las listas en las que la incluyeron, ¿no? De la revista Fortune, de la revista Forbes, de Time, en fin. Era la mujer, una de las mujeres más poderosas del mundo. Todo, ya digo, con menos de 30 años. Era, nunca mejor dicho, una veinteañera y estaba en todas partes. Su imagen se hizo relativamente famosa, al menos en el mundillo corporativo, que ella miraba fijamente. Es una mujer con los ojos muy azules, con la piel muy blanca y es rubia, mirando la gotita de sangre fijamente en una pose un poco lamentable, y más si lo vemos ahora. Sí, porque al final podemos trazar, digamos, un hilo invisible entre ese caso de estafa y otros casos anteriores, siempre con esa imagen, digamos, un poco misteriosa, extremadamente cuidada. Esto no quiere decir que para construir un buen producto, bien sea en el ámbito biotecnológico o fuera, no haya que cuidar la imagen. Pero no cuidar la imagen en el sentido de voy a venderte algo que no existe, sino para poder explicar una tecnología que es compleja, hay muchas formas de explicarlo, pero las que seguro que no va a funcionar es para explicar al gran público que no tiene necesidad ni interés en conocer a lo que te dedicas, tienes que digerir un poco ese mensaje. Y hay maneras y maneras de hacerlo y todas son legítimas e incluso recomendables. Lo que hacía ella era una cosa muy distinta. Tuvo un buen maestro que fue su padre. El padre, una vuelta de tuerca más en la historia de esta mujer, de Elizabeth Holmes. Su padre fue vicepresidente de Enron. Que tú no te acuerdas porque eres muy joven, pero fue uno de los grandes escándalos empresariales de Estados Unidos a principios de siglo, que cuando saltó aquello por los aires. Así que algo habría visto ella siendo jovencita, en casa. Sí, y siempre tuvo también esa... Lo más importante no es hacer algo, sino que crean que lo estás haciendo. Claro. Es que es una frase que incluso ella llegó a decir, no sé si entrecomillada, pero parecida. Tenía esa visión un poco profética de sí misma y del mundo que la rodeaba. Ella pensaba que estaba llamada a la grandeza y bueno, como ese era su destino, simplemente tendría que ocupar su lugar en el mundo. Y iba a ser vía esta empresa. Tenía un compinche. Antes podríamos haberla llamado socio, ahora sí se le puede llamar compinche. Un informático, realmente un programador informático pakistaní, que nació en Pakistán, que emigró a Estados Unidos siendo ya mayor, que además era su amante, que fue, está en la cárcel, por supuesto. Este entró antes, este entró en abril. Este no pudo al juez hacerle el truco ese de los niños y tuvo que meterse para la cárcel hace un mes, a finales de abril. Bien, entre estos dos eran los únicos que realmente lo sabían. Sí, porque todo lo demás... se apoyaron mutuamente. Tal cual. Hasta el final, claro, hasta que les descubrieron. Y después, por supuesto, empezaron, el bote hizo aguas y empezaron las cuchilladas mutuas, como siempre pasa en estos casos, ¿no? Pero sí que es verdad que el secretismo que se mantenía dentro de los empleados o entre los empleados de la compañía e incluso dentro de los contratos que establecían con los socios o con los presuntos socios que iban a tener, era de un secretismo extremo. Secretismo con los inversores, siendo esta una de las cláusulas para firmar esa inversión. Secretismo con los empleados, lo cual, si uno lo piensa, es extraño, porque estos empleados trabajaban, es decir, si olvidamos lo que sabemos ahora y viajamos al pasado, estos empleados trabajaban en el desarrollo de una tecnología. Se me hace un poco difícil saber
¿cómo trabajar en una tecnología de la cual no conoces su funcionamiento? Bueno, es sencillamente imposible. Bueno, eso por no hablar de que en la oficina de patentes y marcas tienes que presentar los diseños para poderlo patentar. Claro. ¿Cuántas veces no se filtran en la prensa tecnológica los datos del nuevo modelo de iPhone? Porque han tenido que ir a la oficina de patentes, claro, y han tenido que presentar cuál es el nuevo iPhone. Y eso se filtra, aunque la documentación no es secreta, pero sí al menos es discreta. Y se ve, no, pues va a llevar una tercera cámara. Por primera vez, no hemos visto, esto es muy habitual, estos cotilleos, ¿no? Bien, pongamos por caso que inventásemos tú y yo una máquina de leer los pensamientos, como aquel libro de André Maurois. Bien, la gente dice, pues fantástico, lo que hemos querido todos a lo largo de la historia, leer los pensamientos del vecino, ¿no? Y creamos una máquina muy bonita, muy apelística, y empezamos a pedir dinero, y nos empieza a entrar. La cuestión es que, vale, puedo entender que algunos entren, pues porque a Schultz, que estaba ya muy mayor, pues le entró por el ojo esta mujer y su proyecto, o porque a algunos inversores les quemaba el dinero en las manos y lo soltaron. Pero es que recaudaron casi $1.000 millones. Muchos no preguntaron, oye, bien, perfecto, me creo lo tuyo, y además lo vendes muy bien, pero ¿cómo haces para que se lean los pensamientos? ¿Cómo haces para...? En el caso de la máquina de Teranos, que era una máquina con una carcasa que se podía desmontar. Es tan fácil como eso. Sí. Y ver lo que hay. Es una pregunta muy, muy natural, pero repito que es que una de las condiciones que ponía Elizabeth Holmes para formalizar cualquier inversión es que no se describiría cómo, no se mostraría cuál es el funcionamiento, cómo funciona esta máquina. Dirás, entonces, ¿cómo es posible? Bueno, se puede explicar de varias maneras. Y quizás sea una combinación de todas ellas jugando un papel quizá en distinta proporción, dependiendo del inversor al que nos dirijamos, pero en última instancia todas jugando un papel en conjunto. La primera, a quienes tenía en el board. Hay dos cosas que hay que diferenciar. La primera es las inversiones y la segunda, la posición en el consejo de administración de la empresa. Estos inversores, como es el caso de Schultz, este que mencionabas, no invertían ellos, es decir, George sentándose y diciendo, vamos a ver, Elizabeth, enséñame tus diapositivas, que vea yo aquí, cuánto esperas vender, esta tecnología, cuántas patentes tiene. No, estas inversiones se hacían a través de lo que se conoce como family offices, que es una manera de un vehículo de inversión como otro cualquiera, en general asociado a personas con fortuna personal muy elevada, y eran estas personas las que invertían. Estas personas ya se ha demostrado que carecían de formación técnica, ya no en diagnóstico, en bioquímica, en biología molecular o nada parecido. Siquiera de formación técnica de ningún tipo. Estas preguntas quizá no se las hicieron. Después, una vez que tú empiezas a ver, si ya has convencido a un par de estos, por cualquier razón, porque conocían a algún familiar que ya había invertido antes en ti, porque eras amigo de, etcétera, una vez que has asegurado a un par de perfiles gordos, empieza a operar el mecanismo, que esto sí que no es exclusivo de este caso y tampoco no es delictivo per se, pero bueno, es un sesgo que hay que corregir en la medida de lo posible, que es por las siglas en inglés FOMO, el Fear of Missing Out, es decir, el miedo a perderse algo que esté pasando. Y por ese miedo a perderse, hombre, si está aquí, si ha invertido Murdoch, que ha invertido el que fue secretario del Tesoro y ha invertido este otro, se entiende que siendo figuras tan prominentes, algo de investigación habrán hecho. Yo a lo mejor no lo estoy pudiendo ver, pero entre que no lo puedo ver y que lo descubro y tengo aquí este dinero, pues invertimos y ya iremos viendo. Y segundo, le vino muy bien a Elizabeth Holmes esta capacidad de convencer a la hora de establecer acuerdos con empresas muy reconocidas en Estados Unidos que al final luego no se sustanciaban esencialmente en nada relevante, sino en la promesa de que cuando llegase el momento esto empezaría a suceder. Y al final, pues bueno, si aquí dices, si tienes una empresa de entrega de comida a domicilio y dices que una vez que alcances la masa crítica suficiente de X, Mercadona te ha dicho que va a empezar a trabajar contigo, bueno, también te da otro sello, digamos, de aprobación. Al final coleccionas muchos sellos de muchos tipos, todos menos el de hecho, tener la tecnología que dices tener. Y eso, en este caso, fue suficiente. En el Consejo de Administración, aparte de Schultz, que estuvo en él más varios años, había gente
muy significada. Es que estaba Richard Kovacevic, que era el presidente de Wells Fargo, uno de los principales bancos de Estados Unidos. Es algo así como si en España pues tienes en la Junta, en el Consejo de Administración tienes al presidente del BBVA, una cosa así, o de Santander o del Sabadell, ¿no? Estaba también Jim Mattis, que seguramente os suena el nombre, general del ejército estadounidense, que fue luego secretario de Defensa con Trump. Es decir, gente muy influyente y de todos los ámbitos. Ahora bien, estos puedo entender que los inversores, ya digo, les podía quemar el dinero en las manos, nos informaron, se dejaron llevar cuando vieron la composición del Consejo de Administración, pero la comunidad científica, es que hay gente especializada en esto, ¿eh? Claro, uno diría, bueno, vale, todo muy bonito, esto lo están haciendo, qué listos son estos startuppers de Palo Alto en California y no, por fin ha salido una máquina de estas, pero imagínate que tú te dedicases a eso. Pues lo primero que te preguntarías no es cuánto dinero vas a hacer con él como científico, sino esto cómo funciona, porque me interesa saber cómo funciona, porque igual me viene bien a mí para trabajar el día de mañana con ello. Bueno, la pregunta no solamente se la hicieron para ver si me viene a mí trabajar con ellos en el futuro, no. Por una razón mucho más sencilla y más atada al negocio, si quieres. Y es que si yo soy otra empresa que está trabajando en el espacio de diagnósticos y quiero diagnosticar 5 enfermedades, y resulta que hay alguien en Silicon Valley que dice que puede diagnosticar 250, tengo un problema. Ya no porque los dos podamos estar intentando diagnosticar esa misma enfermedad. Puede haber 2 test distintos que diagnostiquen lo mismo y esto no es problema y existe y no tiene mayor inconveniente. Sino porque si esta empresa está desarrollándolo por el mismo camino que lo estoy haciendo yo, entonces puede ser que se coma un concepto técnico, digamos, de la propiedad intelectual que se conoce como libertad para operar, el famoso freedom to operate, que es decir, tú tienes tu patente que te protege tu invención durante 20 años, pero esa patente puede ser tan amplia que cubra espacios que dices, bueno, no los han cubierto en su patente, pero como es tan amplio me falta este trocito del puzzle y ya no tengo libertad para operar. Con lo cual, a mí como empresa competidora me interesaría mucho saber a qué se estaban dedicando. La comunidad científica se interesó y la comunidad científica fue la primera en levantar la ceja y decir, bueno, está fenomenal, pero ¿dónde están los papers? ¿Dónde están las publicaciones por pares? ¿Dónde están las patentes? ¿Dónde están los resultados? ¿Dónde están las conferencias científicas? ¿Dónde están cualquiera de los marcadores estándar de que la tecnología va avanzando? Y ojo, hay empresas que se construyen en ámbitos especialmente competidos muy a la sombra, pero aún así, créeme, que se puede saber más o menos qué avance o por qué línea se está dirigiendo la empresa o cuánto progreso está haciendo. Hay pequeños indicadores. En este caso, no había nada, solamente había oscurantismo. Tampoco hacía falta un conocimiento técnico extremo para saber que esto era un fraude. Los que destaparon los chivatos dentro de la empresa eran un técnico de laboratorio y uno de los ingenieros. Sí, que son los gargantas profundas del Journal. Correcto. Los que levantan la liebre y le hacen ver a los periodistas normalmente necesitan que alguien les muestre el camino. Y se lo fueron mostrando la valentía del Journal publicando esto, habida cuenta de que su editor era inversor de la propia empresa, fue muy grande. Podrían haber mirado para otro lado y estoy convencido que en cualquier otro periódico lo hubiesen hecho. Oye, mira, que lo investigue el New York Times o el Washington Post, que aquí está nuestro jefe metido en esto y tampoco vamos a arruinarle la inversión. Que vale, que $100 millones no es mucho para Rupert Murdoch, pero a nadie le gusta perderlos. Y si Rupert Murdoch es millonario es precisamente porque presta atención también a pequeñas inversiones como esta. Pero bueno, al final, después de toda esta historia que ya podemos considerar cerrada, a ver, la historia de Theranos tocó a su fin, digamos, desde el punto de vista corporativo, pues hace ya casi 5 años. Fue después del verano de 2018, que es cuando ya luego vinieron los documentales y vinieron todas los grandes reportajes y demás. Vamos, que desde el punto de vista corporativo es una historia antigua y podemos darla por concluida ya desde el punto de vista personal, pero espero que a lo mejor me equivoco, porque ya sabes que el ser humano es el único animal que tropieza 200 y 300 veces con la misma piedra, que algo se haya aprendido al respecto, que no es lo mismo diseñar un reloj inteligente que una máquina que analiza la sangre. Sí, sobre todo que para realizar cualquier inversión, lo mismo, te acordarás, es un caso distinto, pero la enseñanza al final que cada uno individualmente se puede llevar es la misma. Cuando se decía las abuelitas no están leyendo la letra pequeña de las preferentes, aquello fue un fraude.
pero la inversión se basaba en ocultar información imprescindible a la persona que iba a realizar esa inversión. Las abuelitas no podían preguntar sobre datos técnicos, pero los inversores de Murdoch y de todos los demás inversores, family offices y fondos de inversión, tenían todos los medios a su alcance para preguntar. No preguntaron y bueno, el resultado fue el que fue. Pero déjame decirte una cosa, Fernando. Este caso de Elizabeth Holmes, yo creo que habrá Elizabeth Holmes el regreso. Yo creo que no es la última vez que escucharemos hablar de ella. Pero si hay algo notable es que en la misma semana que se condenó a Elizabeth Holmes, también salió la resolución del caso de la familia Sackler. Esta que se condenó a la familia Sackler por, digamos, meter en el sistema de salud de Estados Unidos estos opiáceos tan adictivos. También hay muchos documentales al respecto. Es un caso flagrante de fraude sanitario y no hay palabras suficientes para describir la tragedia que ha supuesto a nivel nacional allí, pero internacional también. En este caso, los perjudicados, y hablo bien de perjudicados porque su salud se vio perjudicada, fueron miles y miles y miles de personas que se volvieron adictas. La crisis de opiáceos hoy cuesta a Estados Unidos miles y miles de millones. Se subsanó con la familia Sackler pagando, creo que fueron 6 billion a los damnificados. Es mucho dinero, pero la familia Sackler sigue viva y no han entrado en prisión. En este caso, la estafa se produjo, en el caso de Elizabeth Holmes, se produjo a inversores profesionales y hoy Elizabeth Holmes está en la cárcel y no saldrá hasta dentro de 12 años. Dentro de 11 años y 3 meses, 12 años para los efectos. Bien, aquí ya sabéis, como os decía antes, que en Estados Unidos, a diferencia de otros países, las penas se cumplen íntegramente. Pueden tener algún tipo de rebajilla, pero no es lo que tenemos en España. Vamos, que a uno le condenan a 1.750 años de cárcel y luego se pasa a 2. Y dices, pero no sé si 2, pero 12. Dice, pero no eran 1.750, le habéis condenado para varias vidas o varias generaciones de su familia. Bueno, pues con esto vamos a ir terminando, queridos, porque nos hemos liado y en fin, ¿qué queréis que os diga? Lo único que os puedo recomendar es que visitéis Cambridge Biocapital y si os interesan estos temas de inversión en biotecnología, que es una cosa gorda, muchas cosas gordas que se vienen de cara al futuro, ¿sí o no, Andrea? Ya lo creo, está mal que tú lo digas, pero es verdad. La verdad que sí. Y es una newsletter que entrega buenas noticias. Buenas noticias siempre. Y Andrea la hace muy bien, muy cuidadita, muy profesional. Yo, la verdad, que de biotecnología no entiendo mucho. Recibo, por supuesto, el Cambridge Biocapital y a veces me quedo ojiplático con la cantidad de dinero que consigue levantar algunas empresas completamente desconocidas y me lleva directamente a visitar la empresa, en la web de la empresa en cuestión. Siempre pone Andrea los enlaces y saber exactamente qué fabrican. Y alguna vez se lo pregunto, bueno, ¿y estos qué hacen? Pues mira, están haciendo una tecnología que va a tener efectos aquí, aquí y aquí. ¿Para cuándo? Pues quizá para 10, 20 años, no lo sabemos, pero tendrá unos efectos tremendos en este negocio, ¿no? Ah, claro, pues ahora entiendo que haya levantado 80 millones de dólares, vamos, o de libras. Para el caso, en el Reino Unido también se recauda en libras. Claro, ahí está manteniendo la libra esterlina, el poquito poder que le queda, especialmente en este ámbito de la biotecnología, que es potente. Bien, pues nos vamos a ir ya, nos despedimos de Andrea, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy y habernos alumbrado con esta gran historia. Podría haberla contado yo solo, pero creo que el aporte que has hecho tú, como habéis comprobado, la historia le encanta a Andrea, y de hecho con ella había hablado muchas veces, pues desde hace años ya, de esta historia de Teranos. Y no hay nada mejor que tener al otro lado a alguien que le gusta mucho un tema y una historia. Muchísimas gracias, Andrea. Muchas gracias a ti, Fernando, y hasta la próxima. Bien, la próxima espero que sea pronto. Yo, entre tanto, pues ya me voy despidiendo, pero no sin antes pasar por la pizarroteca que nos habla de los problemas, o mejor dicho, de los verdaderos enemigos de Pedro Sánchez. Pedro plantea la disyuntiva entre el caos o él, a una ciudadanía que tras sufrirle durante años mintiendo en 2 idiomas y gestionándolo todo mal, anda deseando cualquier cosa antes que a él, pese a lo incómodo de la fecha elegida. Un cordial saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contra de hoy, que es 7 de junio. Mañana será 8 y estaré de vuelta. Hasta mañana.